trabajando en conversación con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en el mismo momento que estábamos allí en el Palacio de Miraflores, por eso me retardé un poco en la llegada. Solicito excusas a todos ustedes que esperaron todo este tiempo aquí, pero estábamos atendiendo. A esa misma hora se me confirmó la salida de 2 aviones del aeropuerto de El Salvador, porque hemos rescatado del secuestro, de la tortura y la desaparición en campos de concentración de Bukele a los 252 venezolanos que habían sido secuestrados en el mes de marzo. Ya están volando a Caracas y en los próximos minutos van a aterrizar en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía. Así me comprometí con los familiares. 252 venezolanos que no cometieron ningún delito en El Salvador. Fueron secuestrados en los Estados Unidos. Fueron desaparecidos. No tuvieron derecho a la defensa. No tuvieron juez en El Salvador. No tuvieron derecho a acceder a sus abogados. No tuvieron derecho a un debido proceso. Bajo ningún aspecto. Estaban secuestrados. Y me comprometí con sus familiares y con toda Venezuela que los iba a rescatar sanos y salvos, y vienen viajando a nuestra patria hermosa, libres, sanos, salvos. Así que estamos a la espera, estamos en contacto con Diosdado Cabello Rondón, con el compañero Jorge Rodríguez, que ha sido el arquitecto en las conversaciones con los voceros del gobierno de Estados Unidos para lograr este nuevo milagro. Hemos logrado un nuevo milagro con el favor de Dios y sus bendiciones, siempre Dios por delante, con la unión y movilización del pueblo de Venezuela, con la fe en la justicia. Hemos rescatado de los campos de concentración y tortura de Nayib Bukele en El Salvador a estos 252 venezolanos. Los primeros testimonios que han transmitido es que fueron salvajemente torturados en estos campos de concentración. Traemos a uno de ellos que perdió un riñón producto de las palizas que le dieron. Muchos de ellos fueron torturados en varias oportunidades, eran maltratados, le ponían y le servían comida cuando ellos querían, los hacían pasar hambre durante días enteros y le ponían comida podrida. Así que bueno, lo primero al llegar, hay un equipo especial de médicos de barrio adentro, esperándolos para atenderlos y hacerles su chequeo médico completo. Y seguir en la senda de la lucha por la defensa de los migrantes venezolanos. Migrar no es un delito. Secuestrar y torturar migrantes sí es un delito. Y Bukele lo debe saber, que más temprano que tarde va a haber justicia por lo que le ha hecho a estos venezolanos allá en estos campos de concentración y tortura. Así que
Vamos a estar muy pendientes, me avisan, ¿verdad? Bueno, vamos a estar muy pendientes. Hemos estado convocando este Congreso Campesino. Hace aproximadamente un año nos vimos, ¿verdad? En Barquisimeto. Correcto. Bueno, hay muchos temas que hay que seguir avanzando. Hoy hemos venido a concentrarnos en 3 grandes temas fundacionales. ¿Por qué digo fundacionales? Y repito, fundacionales, porque nosotros necesitamos la inmensa fuerza que tenemos en el campo. Vamos a escuchar a Diosdado Cabello, quien ha dado una rueda de prensa, plan Vuelta a la Patria. Vamos a escuchar entonces a Diosdado Cabello, qué es lo que tiene que decir. Muy bien, el número 2 de la dictadura vamos a escuchar en este plan Vuelta a la Patria. Muy bien, vamos a tenerlo a continuación. Es una noticia en desarrollo, es de último minuto que ha habido este canje de prisioneros entre Estados Unidos, El Salvador y la dictadura venezolana. Muy bien, vamos a observar, estamos observando ahí a Diosdado Cabello. Vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir. Muy bien, vamos a escuchar. Muy bien, vamos a escuchar entonces qué es lo que dice Diosdado Cabello Rondón. Llega a suelo venezolano un avión de una línea aérea de Estados Unidos. Viene directamente desde Houston y trae en su interior, en teoría, 251 venezolanos vienen en este vuelo. En teoría decimos porque ellos anuncian un número y normalmente viene otro número. Lo que sí podemos decir es que en este vuelo pudieran venir buenas noticias para los venezolanos y las venezolanas. Ya nosotros hasta ahora, en este plan Vuelta a la Patria, que tiene todo el año funcionando, van 8.283 venezolanos. Hasta ahora han llegado a Venezuela, han sido recibidos por sus familias, han sido atendidos, luego de permanecer secuestrados, perseguidos en territorio de Estados Unidos. Secuestrados por las autoridades de Estados Unidos, luego de ir a buscarlos a colegios, a puestos de trabajo, a hospitales, inclusive de agarrarlos en la calle bajo una falsa premisa que forman parte de bandas de delincuentes. Una gran mentira que no ha podido sostener el imperialismo porque todo se le ha caído, es mentira. Y que vengan y regrese hoy este nuevo grupo de venezolanos, nosotros los recibimos como siempre lo hacemos, con las mismas medidas que siempre tomamos de seguridad, con las mismas medidas de atención, con las mismas medidas de revisión de cada uno de los que vienen y de las que vienen en este vuelo. Es importante recordar pues que el plan Vuelta a la Patria no es nuevo, no tiene nada que ver con la coyuntura actual. Es un plan, una idea del presidente Nicolás Maduro desde el año 2018. Y por esa vía ha regresado más de 1 millón de venezolanos que están aquí en su tierra, que están siendo atendidos. Si ahí viene alguien que tenga alguna investigación abierta en Venezuela, que esté solicitado por los organismos de seguridad del Estado, viene como es la norma, casi siempre, no llega ni al 2%, llega. O sea, de cada 100, ni al 2% llega. O sea, de cada 102, llega una persona. De cada 102 vienen con antecedentes penales o solicitados aquí en Venezuela. Llega una persona que no tiene nada que ver, que no tiene cuenta con la justicia, inmediatamente le hacemos los trámites de salud, que se los hacemos a todos. ¿Por qué trámites de salud? Porque no sabemos de verdad qué le hicieron allá en los Estados Unidos. No sabemos y debemos cuidarnos todos, y cuidarlos a ellos y a ellas especialmente. Este grupo de venezolanos serán recibidos, atendidos.
Creo que este fin de semana es motivo de alegría para Buenaventura, de alegría porque en medio de esa situación de los niños secuestrados, 32 niños secuestrados, se los quieren robar, es el término adecuado. Ellos ya dejaron de robar dinero, ahora quieren robarse niños y niñas venezolanos. Los separan de sus padres, los llevan a centros de detención a los niños, a los menores. Son sometidos al aislamiento, sus padres encarcelados. Y que nosotros exigimos, siempre vamos a exigir la libertad de esos niños secuestrados allá en Estados Unidos y que regresen aquí a su territorio. Así como seguimos exigiendo la libertad de todos los venezolanos secuestrados por el gobierno de Estados Unidos, secuestrados por el gobierno de El Salvador, del delincuente Nayib Bukele. A todos ellos exigimos que sean devueltos a nuestro país, que es la patria de ellos. Y el que tenga alguna cuenta, que rendirle cuenta a la justicia, aquí lo hará. Porque usted revisa, no cometieron delito en Estados Unidos, no cometieron delito en El Salvador y los dejan detenidos sin ninguna justificación. Bienvenidos a su tierra, 251 nuevos venezolanos que ya deben estar por comenzar a bajar. Nos debemos ver aquí, porque hoy en la tarde tenemos más movimiento. En un rato, pues. Cuando digo en la tarde, pueden ir a aprovechar, se van a la playa un rato y se vienen. Hernán me dijo todo preparado, almuerzo, para que ustedes dentro de un rato nos volvemos a ver. Precisión de los compañeros que han venido y los que vienen ahora más tarde. Muchísimas gracias para ustedes, un gran abrazo. Y les agradecemos que le digan al mundo que están regresando venezolanos y regresan a su tierra, territorio de paz. Venezuela, territorio de paz. Buenas tardes, pues, cuídense. Bien, escuchábamos a Diosdado Cabello, quien se ha pronunciado también, pero eso no es todo. Vamos a continuar con los pronunciamientos. Vamos en breve a leer el comunicado de la dictadura de Nicolás Maduro. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela anuncia con satisfacción que ha logrado la liberación de 252 ciudadanos venezolanos que permanecían secuestrados y sometidos a desaparición forzada en un campo de concentración conocido como el Secot, en la República de El Salvador. Venezuela ha pagado un alto precio para conseguir la libertad de estos connacionales a través de un canje con las autoridades de los Estados Unidos de América de un grupo de ciudadanos estadounidenses que se encontraban a la orden de la justicia por su comprobada participación en delitos graves contra la paz, la independencia y la seguridad de la nación. Vamos a continuar. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, siempre dispuesto a cuidar la vida e integridad de estos venezolanos sometidos a graves violaciones de derechos humanos, no tuvo ninguna duda de realizar este canje y rescatar así a estos migrantes venezolanos secuestrados en El Salvador por culpa de los sectores más extremistas de la derecha venezolana. Vamos a continuar entonces con la siguiente parte del comunicado. Del mismo modo, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa que los órganos competentes del sistema de justicia han otorgado medidas alternativas a la privación de la libertad a un conjunto de ciudadanos venezolanos que permanecían detenidos en el marco de un proceso penal seguido en su contra por su participación en la comisión de delitos comunes y contra el orden constitucional previstos y sancionados en el ordenamiento jurídico nacional. El gobierno bolivariano agradece una vez más al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por sus valerosas gestiones en aras del diálogo político, la paz y la reconciliación de Venezuela. Finalmente, el gobierno de la República Bolivariana ratifica que continuará trabajando sin descanso en otros temas en beneficio del pueblo venezolano con respeto absoluto a la Constitución. Caracas, 18 de julio. Pero eso no es todo. Vamos a leer con qué texto acompañó esta publicación.
Lo tenemos. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela anuncia con satisfacción que ha logrado la liberación de 252 ciudadanos venezolanos que permanecían secuestrados y sometidos a desaparición forzada en un campo de concentración conocido como el Secot en la República de El Salvador. De esta manera es que se ha pronunciado la dictadura de Nicolás Maduro tras el anuncio de Nayib Bukele de la liberación precisamente de los presos que se encontraban en el Secot acusados de pertenecer a la peligrosa organización El Tren de Aragua, ¿no? Entonces, de esta manera es que ya se han pronunciado, pero vamos a observar más pronunciamientos justamente de Estados Unidos. Hay más pronunciamientos, continúan los pronunciamientos tras esta liberación. Vamos a observar la imagen de los que han sido liberados el día de hoy, los estadounidenses liberados. Nada representa la libertad como la bandera de Estados Unidos. 10 estadounidenses liberados de prisiones venezolanas hoy están regresando a casa gracias a Donald Trump, secretario Rubio, Nayib Bukele, América primero en acción. Y estamos observando aquí la imagen de estos 10 presos políticos que fueron secuestrados por la dictadura de Nicolás Maduro para posteriormente ser una moneda de canje, ¿no? Entonces estamos observando que hay reacciones tras este intercambio que realizaron. Ahí estamos observando también a los presos del Secot tras el intercambio que realizaron justamente Estados Unidos, El Salvador con la dictadura de Nicolás Maduro, ¿no? Entonces estamos observando y vamos a seguir viendo las imágenes. Vamos a seguir observando, vamos a seguir leyendo las reacciones, ¿no? Entonces, vamos a observar en breve, vamos a tenerlo. Muy bien, lo tenemos en pantalla. El amigo de América, Nayib Bukele, ha ayudado a asegurar la libertad de los ciudadanos estadounidenses encarcelados por el régimen opresivo y marxista en Venezuela. Gracias, presidente Bukele. Mike Lee. Vamos a continuar leyendo entonces. Matt Gaetz. 2 cosas a tener en cuenta. 1. Ninguno de esos prisioneros parece maltratado, desnutrido o torturado de ninguna manera. 2. El Salvador ve cómo su papel como actor global continúa creciendo con esta diplomacia de impacto, ¿no? Entonces, de esta manera, así también tenemos la imagen de los liberados, de los presos políticos que fueron liberados también de la dictadura venezolana, ¿no? Entonces, estamos observando cómo el día de hoy se ha realizado un canje histórico, nuevo canje. La dictadura ha hecho un canje con El Salvador y Estados Unidos a cambio de liberar a presos políticos que ya llevaban años y también a presos políticos estadounidenses, ¿no? Entonces déjame saber en la cajita de comentarios qué opinas justamente de este hecho. Vamos a continuar. Vamos a leer cómo es que lo anunciaron los diferentes medios. Vamos a tener entonces a continuación. Antes de ello se me estaba, ¿no? Entonces vamos a observar también cómo es que lo anunciaron, cómo lo han anunciado precisamente las noticias, cómo lo han anunciado los medios de prensa. Muy bien, vamos a tener en breve cómo es que hicieron este anuncio sobre este canje entre Venezuela y Estados Unidos y El Salvador. Muy bien, estamos observando. El gobierno de Bukele devuelve a venezolanos deportados a cambio de presos políticos y estadounidenses detenidos en Venezuela. El ejecutivo de Maduro destaca las gestiones del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero para lograr las liberaciones. Recordemos que hace poco hemos escuchado cómo Zapatero está siendo investigado porque justamente este nexo de Zapatero, España, con Venezuela, tras ellos haber
tras José Luis Zapatero haber hecho una cierta amistad, entre comillas, durante su gestión en la presidencia de España, es que incrementó su patrimonio, ¿no? Antes de llegar a la presidencia no tenía un patrimonio tan alto, y tras finalizar y tras obviamente tener este acercamiento con la dictadura venezolana, es que ha incrementado su patrimonio y es por ello que está siendo investigado, ¿no? Recordar ello. Pero han agradecido a Zapatero por precisamente este canje. Muy bien, lo tenemos ya en pantalla. Vamos a leer entonces cómo es que lo han anunciado los distintos medios este canje. El gobierno de Nayib Bukele ha entregado a 252 venezolanos deportados de Estados Unidos que mantenía encarcelados en la mega prisión conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo Secot, acusados de pertenecer a la banda transnacional Tren de Aragua, en un intercambio de prisioneros estadounidenses detenidos en Venezuela y presos políticos del país sudamericano, tal como se le ofreció al régimen venezolano en abril. Realizamos este intercambio a cambio de un número considerable de presos políticos venezolanos, personas que ese régimen tenía mantenidas en sus cárceles durante años, así como todos los ciudadanos estadounidenses que tenían retenidos como rehenes, ha escrito el presidente salvadoreño en inglés en su cuenta X. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha confirmado que 10 estadounidenses que fueron detenidos en Venezuela están en camino a la libertad. Pasadas las 4 de la tarde, hora local, la Cancillería venezolana confirmó a través de un comunicado la liberación de 252 y la concesión de medidas cautelares a un conjunto de venezolanos detenidos en Venezuela, sin detallar los nombres y el número de los presos políticos que han recibido estos beneficios. Ya hemos leído, recuerden, lo que el régimen, la dictadura de Nicolás Maduro escribió en su cuenta oficial, el comunicado tras este canje. Según el Ejecutivo venezolano, las liberaciones se han producido también gracias a las gestiones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien ya participó en el pasado en negociaciones para liberación de prisioneros políticos. Venezuela ha pagado un alto precio para conseguir la libertad de estos connacionales a través de un canje con las autoridades de Estados Unidos de un grupo de ciudadanos estadounidenses que se encontraban a la orden de la justicia por su comprobada participación en delitos graves contra la paz. En el texto se agrega que Maduro no tuvo ninguna duda de realizar este canje y señaló que los migrantes venezolanos fueron enviados a El Salvador por culpa de los sectores más extremistas de la derecha venezolana. Muy bien, la posibilidad del canje ya había empezado a circular en la mañana del viernes entre los familiares de los detenidos en el Secot y también entre las de los presos políticos venezolanos y extranjeros detenidos en el país caribeño. De acuerdo con la información adelantada por Reuters, está prevista la entrega de 5 estadounidenses, 5 residentes permanentes de Estados Unidos. Los venezolanos fueron enviados a El Salvador en marzo, después de que el presidente Donald Trump invocara la ley Enemigos Extranjeros de 1798, que permite deportar rápidamente extranjeros que planteen un desafío a la seguridad del país. Washington recurrió a esa ley poco usada para deportar, saltándose los procedimientos normales de inmigración, a presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua. El presidente estadounidense acordó con Bukele la transferencia de la custodia de los migrantes detenidos, por lo que se comprometió a pagar $6 millones anualmente. Se trataba en su mayoría de migrantes sin antecedentes penales, solo con infracciones migratorias que implican sanciones administrativas, según ha demostrado investigaciones periodísticas. En su mayoría tenían tatuajes que para las autoridades estadounidenses son señales que pertenecían a la banda delictiva de origen venezolano. Desde el 15 de marzo fueron enviados a El Salvador, perdieron toda comunicación con sus familiares. Los allegados de muchos de esos venezolanos y sus abogados niegan que tuvieran vínculos con la banda y afirman que no se les dio la oportunidad de rebatir ante los tribunales las acusaciones de la administración de Trump. El caso de uno de ellos, Kilmar Abrego García, un salvadoreño que residía de manera ilegal en Maryland, ha demostrado la injusticia de la administración republicana a la hora de aplicar su programa de deportaciones masivas, expulsado por error a la cárcel de Bukele y readmitido en Estados Unidos por orden judicial. Su
caso ha tenido también consecuencias internas en Estados Unidos por el pulso entre la administración y el Poder Judicial. Abrego forma parte de un grupo de más de 200 migrantes, en su mayor parte venezolanos expulsados de Estados Unidos a El Salvador. El gobierno de Venezuela ha confirmado que espera desde la mañana de este viernes otro vuelo llamado programa Vuelta a la Patria, a través del cual se han deportado desde Honduras, Estados Unidos, a miles de migrantes detenidos. Pasadas las 2 de la tarde de este viernes aterrizó en Maiquetía un vuelo de 251 migrantes desde Texas en una aeronave estadounidense, según informó la televisora estatal. Muy bien, hemos leído entonces cómo es que los medios están informando justamente sobre este intercambio, este canje de presos políticos, ¿no? Entonces, como hemos observado, Bukele reveló este intercambio, reveló cómo es que se dio este intercambio. Vamos a leer otra de otro medio, justamente La Patilla, quien sufre en estos momentos bastante persecución política por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este viernes 18 la entrega de ciudadanos venezolanos detenidos en su país acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua, a cambio de la liberación de un grupo significativo de presos políticos venezolanos y todos los ciudadanos estadounidenses retenidos por el gobierno de Nicolás Maduro. En su mensaje publicado en su cuenta X, Bukele detalló que la operación fue resultado de meses de negociaciones, ¿no? Entonces estamos observando que permitirá que los liberados lleguen a El Salvador como escala antes de continuar sus destinos. Hoy hemos entregado a todos los ciudadanos venezolanos detenidos en nuestro país acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. Muchos de ellos enfrentan múltiples cargos de asesinato, robo, violación y otros delitos graves, expresó Bukele, y aclaró que el intercambio incluyó a presos políticos venezolanos que llevan años en cárceles del régimen, así como estadounidenses secuestrados por el chavismo. Bukele destacó que las negociaciones con el régimen tiránico de Venezuela fueron complejas, ya que según él, el chavismo se había negado durante mucho tiempo a liberar a esos rehenes considerados una moneda valiosa. Gracias al esfuerzo incansable de numerosos funcionarios, tanto Estados Unidos como El Salvador, y sobre todo gracias a Dios Todopoderoso, se logró, afirmó, resaltando la paciencia y confianza como claves en este proceso. Muy bien, entonces así se ha dado a conocer esta noticia, este intercambio de presos políticos, en el que tenemos justamente Nayib Bukele, Donald Trump, Nicolás Maduro han estado en estas conversaciones, ¿no? Vamos a ver si es que María Corina se ha pronunciado acerca de este hecho. Voy a observar, todavía no se ha pronunciado María Corina y tampoco el presidente Edmundo González Urrutia, ¿no? Sin embargo, Carla Angola ha reaccionado tras esta liberación de los rehenes. Vamos a observar qué es lo que dice Carla Angola a través de su cuenta oficial, ¿no? Entonces ya hay reacciones por parte de la prensa internacional y también por parte de los políticos. Revelan fotografía de los americanos canjeados por alrededor de 250 venezolanos quienes estaban recluidos en el SECOT de El Salvador. Nada representa la libertad como la bandera estadounidense. 10 estadounidenses liberados hoy de prisiones venezolanas regresan a casa gracias a Donald Trump, el secretario Rubio y Nayib Bukele. American First in Action. Muy bien. América primero en acción, muy bien, y estamos observando la imagen. Esta imagen ya la hemos visto, ¿no? Vamos a comparar la imagen que nos ha dejado Estados Unidos versus la imagen que ha dejado los que estaban presos en el SECOT, acusados de pertenecer al Tren de Aragua, mientras que los estadounidenses se encontraban también acusados de
querer justamente atentar contra Venezuela, ¿no? Estamos observando aquí ambas imágenes de los liberados. Uno es un video y la otra es una imagen con la bandera de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan justamente de esta noticia que ha dejado a todos? Justamente acá estamos observando las imágenes que dejaron este canje en el que Nayib Bukele justamente ha compartido, ¿no? Nayib Bukele ha compartido y ya hubo reacciones de las personas que justamente tras este anuncio, ¿no? Miguel Ángel Rodríguez también se ha pronunciado tras esta liberación, ¿no? Entonces vamos a observar qué es lo que dice Miguel Ángel Rodríguez. Marco Rubio, secretario, anuncia liberación de 10 rehenes estadounidenses secuestrados por Maduro, algunos presos políticos venezolanos a cambio de todos los venezolanos detenidos en El Salvador, ¿no? Entonces es la noticia del día que sin duda alguna va a traer justamente más respuestas, más reacciones. Estamos observando ahí a Bukele, quien se encuentra justamente en medio de todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de este canje, no? ¿Estás de acuerdo que los acusados, ¿no? Que los venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua regresen a Venezuela, o hubieras preferido que sigan manteniéndose en el SECOT, ¿no? Déjame saberlo en la cajita de comentarios, porque lo que ha dicho en una de las reacciones es que en tendencias es que dijo que el régimen de Maduro sigue protegiendo a estos delincuentes antes que a los ciudadanos inocentes de Venezuela. Tendencias lo dejó claro su postura sobre aquí estamos observando y está un poco resaltado, ¿no? Entonces he leído: el régimen de Maduro sigue protegiendo a estos delincuentes antes que a los ciudadanos inocentes de Venezuela. ¿Estás de acuerdo que regresen a Venezuela o hubieras preferido que sigan manteniéndose en el SECOT? Muy bien, déjame saberlo en la cajita de comentarios, ¿no? Entonces, esta es una noticia que ya va a traer más respuestas, ¿no? Entonces, vamos a continuar con las noticias. Porque Hermano de Guanipa arremete contra, voy a actualizar el banner, porque arremete contra el fiscal general Tarek William Saab. Vamos a escuchar qué es lo que dijo. El hermano de Juan Pablo Guanipa, porque él acusó a la dictadura de justamente de que no se está respetando los derechos de Juan Pablo Guanipa. Vamos a tenerlo en breve a continuación, qué es lo que dice el hermano de Juan Pablo Guanipa, ¿no? Entonces, hoy viernes, al parecer vamos a ver mañana cómo va a estar el ambiente, porque mañana vamos a ver si es que se va a pronunciar María Corina Edmundo González acerca de este hecho. Muy bien, vamos a escuchar entonces al hermano de Juan Pablo Guanipa, quien arremete contra Tarek William Saab y toda la dictadura de Nicolás Maduro, porque ya han pasado más de 50 días y se sigue sin tener noticias sobre el paradero de Juan Pablo Guanipa, ¿no? No sabemos si es que van a liberar a Juan Pablo Guanipa, si es parte de este trato, si es Juan Pablo Guanipa, el yerno de Edmundo González, si son parte